Bienvenidos una vez más a Healthing, el podcast, un diagnóstico actual. En este nuevo episodio finalizaremos la serie sobre las características del cáncer. Si no has revisado el episodio anterior, te recomiendo vayas a escucharlo porque en él platicamos acerca de cómo el tumor se apodera de la vasculatura para poder nutrirse. En esta ocasión vamos a platicar de cómo el tumor activa la invasión y la metástasis. Quizá dos de las características que más asociadas tenemos a esta enfermedad. Por si no me conocen, soy Germán Gómez, maestro en diagnóstico y genética molecular por la Universidad de Nottingham en Reino Unido. El día de hoy vengo a hablarte de la biología molecular, una ciencia que aunque pareciera muy ajena a ti, en realidad no lo es. De hecho, está contada con miles y miles de historias que poco a poco se van haciendo más familiares. Y esta es una de ellas. A lo largo de episodios anteriores te he explicado las características o hallmarks del cáncer a través de una analogía de la alberca de pelotas, como son la señalización proliferativa sostenida, la evasión de supresores de tumores, la activación de la angiogénesis y la evasión de la apoptosis. A esta altura sabemos que el tumor es un tejido muy complejo que es capaz de subvertir diferentes tipos de células, que altera la diferenciación y la proliferación celular, pero ¿cómo le hace para invadir y colonizar otros tejidos? Para contestar esta pregunta es necesario que conozcamos la definición de cada una de ellas, y es que la invasión se refiere a la extensión e incluso penetración del tumor a los tejidos adyacentes, claro, por lo que en un principio es local y poco a poco va diseminándose. Podemos entender a la invasión como el primer paso para la formación de un tumor secundario, el que no es el original, o bien a la metástasis. Por otro lado, la metástasis es todo un proceso de migración del tumor. Quizá lo tenemos más asociado a que la metástasis aparece súbitamente en otras regiones del cuerpo, pero en realidad abarca que el tumor empiece a descamarse y que esas células tumorales logren ingresar al torrente sanguíneo, que viajen a través de él, después salgan del torrente sanguíneo, hagan extravasación, que finalmente se establezcan en un lugar nuevo del cuerpo y que puedan sobrevivir para poder proliferar. Adentrémonos dentro de la primera, que es invasión. Y es que a inicios de los 2000, la causa de que un tumor pudiera invadir y colonizar un tejido era desconocido, pero ya existían algunas pistas. Por ejemplo, que había algunos tipos de tumor, como en el caso de los carcinomas, que es un cáncer de células epiteliales, progresaba más rápido y más lejos que otros. Y esto a causa de que las células que jalaba hacia el lado oscuro, las que subvertía, le facilitaban la proliferación y la migración, pero que también le permitía modificar su forma y la fijación a otras células y a la matriz extracelular. La matriz extracelular es esta red compuesta de moléculas y de proteínas que permiten justamente fijar a las células en un espacio o igual comunicarse con otras, por lo que son esenciales para su movimiento y proliferación celular. Para aquellos que no están viendo este podcast, tenemos aquí un recipiente de vidrio en el cual vamos a representar justamente lo que es el tumor y el estroma tumoral. Tenemos en este recipiente 3 variedades de cereales de distintas formas y colores y tamaños. De hecho, para que puedas entender un poco más sobre cómo está estructurado el tumor, puedes observar que el cereal blanco podemos entenderlo como que son las células del tejido normal, mientras que las células del tumor son las del cereal color amarillo y un poco más aplastado. También puedes ver que hay un cereal café con otro diferente forma y tamaño. Esto representa a las células que también están o que forman parte del estroma, pero que están asociadas también al tumor. Y por último, puedes observar también que hay una especie de polvo. Ese polvo representa las proteínas y a las moléculas que forman parte de la matriz extracelular.
La matriz extracelular finalmente puedes entenderla como todos esos huecos por los cuales se puede colar a través de las células, ya sea del tumor o bien del tejido normal. Quizá una de las alteraciones mejor descritas de la matriz extracelular sea la de la caderina E, la cual es una proteína que mantiene unidas y adheridas a las células. El nombre puede que esté algo oculto, pero nos revela cómo funciona, y es que es una proteína de adhesión dependiente de calcio, pero que se encuentra menos presente de lo normal, y vaya, esto repercute en que la unión de las células se vaya perdiendo poco a poco. Otro tipo de alteraciones es la de la caderina N, la cual en carcinomas invasivos se encuentra mucho más que presente. Los carcinomas son particularmente buenos en ser invasivos porque secuestran un proceso denominado transición epitelio-mesenquimal, que es una especie de programa de capacitación que reciben las células epiteliales durante la embriogénesis. Lo hacen con ayuda de los factores de transcripción, que son unas proteínas que ayudan justamente a expresar ciertos genes. Eventualmente, esto se consagra como un cambio morfológico en las células epiteliales y también en la consistencia de la matriz extracelular. Los procesos de invasión y de metástasis, como ya es costumbre dentro del contexto de la biología molecular, son descritos mediante una serie de pasos llamada cascada de invasión-metástasis. Luego de la invasión local, el tumor empieza a descamarse y estas células pudieran ser capaces de ingresar a los conductos linfáticos, a los vasos sanguíneos, viajar a través de estos sistemas y eventualmente realizar una extravasación, es decir, salirse de estos sistemas para llegar a un lugar nuevo. Si logran sobrevivir, entonces forman nuevos nódulos de células cancerosas que eventualmente puede originar un tumor secundario. Si lo logra, a esto lo llamamos colonización. Pero no todo es sobre el tumor. Existen algunas contribuciones externas, ajenas a él, que de todos modos contribuyen a la invasión y a la metástasis. Un caso concreto es el del estroma, el cual es la combinación de fibroblastos, membrana basal, matriz extracelular, células del sistema inmunológico y de la vasculatura. Vaya, todo aquello que da soporte, que comunica y que nutre a un tejido. Pero un caso muy concreto de cómo es que ahora este estroma que ya está subvertido y que ahora conocemos como estroma tumoral actúa es, por ejemplo, que las células cancerosas secretan interleucina 4 para que recluten a los macrófagos y estos a su vez secreten enzimas que degradan a la matriz extracelular. En ocasiones esta comunicación es bidireccional, por lo cual puede haber cierta corrupción en sus roles. Algo sorprendente es que el estroma tumoral también puede cambiar. Recordemos que el tumor es heterogéneo, es decir, no es igual en toda su estructura. Pero si no es igual en toda su estructura, significa entonces que puede haber partes del tumor que están más alejadas del estroma y que pueden no beneficiarse de las facilidades que le otorga este. Entonces, lo que puede pasar es que estas células que están más alejadas cambien el estado del estroma a uno menos invasivo. De esta manera se abre la puerta a otros tipos de invasión y vaya, por si fuera poco, a más tipos de cáncer. Hasta este punto hemos platicado sobre el tipo de invasión que está mediado por la transición epitelio-mesenquimal, también llamada invasión mesenquimal. Pero existen otro tipo de invasiones, como el caso de la colectiva o bien amiboide. En el caso de la colectiva se caracteriza porque las células tumorales se desplazan en masa hacia tejidos adyacentes y normalmente está presente en tipos de cáncer como, digamos, un carcinoma en piel o en sistema respiratorio o digestivo. Pero curiosamente este tipo de carcinomas no son metastásicos, lo cual nos sugiere que probablemente, aunque son bastante invasivos, no son metastásicos. Puede ser que se estén perdiendo de un factor, de un gatillo que detone la metástasis. En el caso de la invasión amiboide, las células tumorales pueden cambiar su morfología y migrar o aprovechar los huecos que se generan en la matriz extracelular porque las células ya perdieron adhesión y uniones entre ellas.
Como te mencioné anteriormente, para que ocurra la metástasis es necesario que se cumplan una serie de pasos. Pero para que la entendamos más fácilmente, podemos dividirla en dos fases, en diseminación y en adaptación. La invasión es la vía de la diseminación del tumor, mientras que la adaptación es todo ese proceso por el cual deben de pasar las células que se desprendieron del tumor, que llegaron a otro tejido y que necesitan sobrevivir en un entorno que no es suyo. Es por ello importante aclarar hasta este punto que invasión no es lo mismo que colonización, porque puede presentarse una sin necesidad de la otra. Esta es la principal razón por la cual un cáncer o algunos tipos de cáncer con tumores que son muy grandes y diseminados no son metastásicos, mientras que hay otros tipos de cáncer con tumores mucho más pequeños que no están tan diseminados, pero que son muy metastásicos. Aún no sabemos cómo es que el tumor llega a adquirir estas habilidades, pero es un hecho que puede estar en gran medida influenciado por la heterogeneidad de su estructura. Me gustaría dejar algunas preguntas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿el tumor se vuelve metastásico desde que se forma o desde que se vuelve invasivo? ¿O es que el tumor se vuelve metastásico por una consecuencia directa, por ejemplo, por la subversión del estroma? ¿El tumor se vuelve invasivo y metastásico conscientemente o lo hace por la presión de sobrevivir? ¿Hay algunos tejidos que son más susceptibles a albergar tumores? Y si es el caso, ¿hay alguna firma metastásica que nos pudiera ayudar a identificarla con el fin de prevenirlo? Con esto nos podemos dar una idea de que la complejidad del cáncer no se remite únicamente a las características del tumor, sino incluso a la gran cantidad de pasos que necesitamos completar para poder siquiera que le sean de utilidad. También por otro lado, estamos hablando de factores externos que le ayudan al tumor a progresar, a colonizar. Entonces, al final, el cáncer no es una alberca de pelotas como nuestro ejemplo inicial, sino es la copa de un árbol cuyas ramas, es decir, su vasculatura, es completamente irregular y sus hojas, es decir, las células tumorales, se desprenden en ciertas ocasiones causado por ejemplo, el agua, la humedad, el viento, el sol, que son factores externos como en el caso del estroma tumoral. Es por ello tan importante que debemos tratar de evitar caer en un reduccionismo conceptual sobre el cáncer, porque podemos pasar por alto características sobre esta enfermedad que hacen de ella una de las enfermedades más retadoras del siglo XXI. Espero que esta serie de capítulos sobre el cáncer hayan respondido las preguntas que tenía sobre esta enfermedad. Con suerte, no solamente las habrá respondido, sino que habrá generado unas nuevas. Por lo pronto, no te olvides de seguirnos para conocer más sobre este y otros temas desde el ámbito de la biología molecular. Mi nombre es Germán Gómez. Nos vemos. Healthing, un podcast donde escuchamos nuestro ADN. Por Diagnóstica Internacional.